Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos de este canal. Bienvenidos todos y un gusto contar nuevamente con su presencia para un espacio más de diálogo sabático. El día de hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano Daniel Vera, al cual ustedes conocieron la semana pasada y con el que estamos tratando una serie de temas acerca de justificación por la fe y el mensaje de 1888, algo de vital importancia para nosotros como pueblo adventista y como cristianos en general. Entonces, damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel. Un gusto tenerlo aquí, mi hermano. Vamos a Amén. comenzar, ¿sí? Y vamos a comenzar orando. Por favor, inclinemos el rostro y acompáñenos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios, por permitirnos en este momento poder grabar este tema, poder realizar, Señor, esto, desenvolver unas cuantas preguntas y tratar este tema tan importante que es de la justificación por la fe en 1888. Que Padre, todo lo que se diga aquí sean palabras inspiradas por el cielo y no palabras humanas, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y que lo que aprendamos sirva para nuestra vida y en preparación para tu venida, Señor. Todo esto Amén. lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo, mi hermano Daniel. Bienvenido entonces, mi hermano. Hoy el tema es 1888 y quiero abrir directamente, hermano, preguntándole qué sucedió en 1888, porque mucha gente desconoce. Yo he visto adventistas de años que sí saben sobre 1844, sobre 1863, inclusive sobre 1957, ¿no? Que usted sabe, ahí sucedió algo bastante interesante, Exacto. pero no muchos saben qué pasó en 1888. Entonces, quisiera comenzar haciendo una reseña histórica de qué sucedió en aquella época. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias nuevamente por la invitación, querido Alfonso. Escuchen y se conecten a esta señal. Bueno, 1888 fue un año tremendamente significativo para la Iglesia Adventista, mucho más de lo que la mayor parte de nosotros como adventistas sabemos, incluso muchas veces al conformar parte de este pueblo, porque no es parte de nuestras creencias fundamentales en términos, digamos, de conocimiento histórico. No, nosotros muchas veces no conocemos mucho de nuestra propia historia y sin embargo es un aspecto fundamental, muy importante porque se conecta directamente con nuestra identidad como pueblo adventista. 1888, en Minnesota, Minneapolis, tuvo lugar un congreso de la Conferencia General, de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, que ya llevaba casi un par de décadas como iglesia organizada, y se reunió ahí con una cantidad de delegados de la Iglesia Adventista a nivel mundial, de lo que en ese momento era la obra mundial, para poder debatir y estudiar con mayor profundidad diversos temas que estaban comenzando a importar bastante a muchos adventistas, producto de muchas publicaciones que se venían dando dentro de la iglesia por parte de varios ministros. Y básicamente había dos bloques. Esto es muy importante. En esa época, para este congreso, era muy importante entender que ya había un clima previo que se estaba generando en torno precisamente a estas dos posiciones. Por un lado estaba lo que se llamaba la vieja escuela, la vieja guardia, con pastores de edad ya madura, digamos en esa época sobre los 60 años. Recordemos, estamos hablando de 1888, así que en esa época también la expectativa de vida también era más corta y eran personas que tenían una gran experiencia, una gran reputación dentro de la iglesia adventista. Estaba el presidente Butler y Uriah Smith a la cabeza de este bloque, que era un bloque mayormente, eh, podríamos decir, tradicionalista, apegado en gran medida a un conservadurismo, pero era un conservadurismo muy legalista. Tenían una perspectiva bastante legalista con respecto a la salvación. Y el gran tema que se venía a discutir justamente en el Congreso de Minneapolis era el gran tema de la justificación por la fe. Del otro bloque venían pastores jóvenes, particularmente los pastores Elliot Wagoner y A.T. Jones, Alonso Jones, quienes eran dos pastores jóvenes,
que estaban en la cercanía de los 30 años de edad, ambos, y eran pastores que venían también publicando una serie de artículos previamente, que también daban cuenta de su posición respecto al tema de la justificación por la fe. Así que esta posición que ellos presentaban entraba en conflicto con la visión que tenían estos otros pastores de la vieja escuela, de la vieja guardia. Y el Congreso de Minneapolis terminó siendo el escenario de estos dos bloques, con el objetivo obviamente de que la Iglesia pudiese entender en profundidad un tema que es fundamental, porque estamos hablando de la justificación por la fe, o sea, estamos hablando del tema que atañe a nuestra salvación. Se discutió el papel de la ley en Gálatas, se discutió sobre cristología, se discutió acerca del valor de la santificación, se habló del santuario y de muchos aspectos que de alguna forma tenían que conectarse con nuestra teología. Eso a grandes rasgos, digamos. Es un panorama general, digamos, de lo que significaba este congreso. Excelente, excelente. Muy buena reseña. Hubo una palabra que me gustó mucho que mencionaste, que es, forma parte de nuestra identidad. Sí, Así es. forma parte de la identidad y eso es importante, porque si nosotros nos consideramos adventistas del séptimo día, creo que es sumamente necesario conocer todo lo que rodeó a 1888. Si no tenemos identidad, no tenemos nada, ¿no? Necesitamos tener un Igual. norte, saber por dónde andar. Y parte de lo que se hizo en 1888 fue comprender la justificación por la fe en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Mira, ahí, bueno, tocaste un tema muy, muy importante. Si me permites compartir pantalla, voy a Por añadir supuesto. ahí algunas diapositivas también para graficar algunas cosas que se sucedieron dentro de este congreso. Y efectivamente, bueno, el, el tema es que la justificación por la fe, de acuerdo a la comprensión que se tenía, digamos, en esa época, en ese momento, era una comprensión más bien heredada del protestantismo imperante en la época. Había en gran medida, digamos, un estudio que tomaba parte o tomaba prestado de la visión que compartía la mayor parte de la cristiandad. Nosotros en la reunión pasada hablamos un poco de esta diferencia que hay entre la justificación por la fe, como la entendemos los adventistas, versus la comprensión que se tiene en el mundo cristiano, mayormente protestante. Y estas diferencias radicales estaban presentes ya en la época de la hermana White, indudablemente. El Congreso de Minneapolis, por eso tiene una significancia histórica tan trascendental para nosotros como adventistas, porque precisamente fue el punto a ver, aquí voy a compartir. Ahí me avisa si es que se Sí, aprecia sí, sí, ya se puede perfecto. ver. Porque fue precisamente el momento que Dios preparó, y yo creo que lo podemos decir con total claridad, para poder entregarle a la iglesia, a nuestra iglesia, la, mm, una comprensión ya total, absoluta, en lo que respecta a nuestra verdad presente, en lo que respecta a la comprensión de nuestros hitos o pilares de la fe. Esta imagen que estamos viendo en pantalla es un afiche promocional que aparecía precisamente con respecto a lo que era este congreso. Y ya se veía, digamos, que estaban estos dos bloques y podemos ver ilustraciones de la época que muestran justamente cómo los personajes principales van a ser estos expositores. Ahora, es muy importante ver que Elena de White estuvo presente en estas reuniones, y eso también le da un valor bastante significativo porque ella en su calidad de mensajera del Señor, de profetisa, podía también iba a tener un papel trascendental en lo que iba a ser el efecto, el impacto de este congreso también para la iglesia hasta nuestros días. Me imagino Aquí vemos que aquí tienes las declaraciones que hizo Elena White sobre Waggoner y Jones, ¿verdad? indudablemente, bueno, las compartimos también la vez pasada, están en nuestra reunión pasada,
donde ella precisamente describe el mensaje de los pastores Alonso Jones y Wagoner como un preciosísimo mensaje. Exacto. Exactamente, un preciosísimo mensaje que presenta al garante, ¿no es cierto?, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús, y la justicia que nos puede impartir. Aquí vemos una imagen de algunos de los delegados de este Congreso, una foto también, digamos, una imagen también de lo que, de cómo estaban de jóvenes en esa época, digamos, Wagner y Jones. Y aquí hay una declaración muy interesante también que no habíamos compartido anteriormente, pero que en este momento la compartimos, donde dice la hermana White en Testimonio para los Ministros. Esta es de 1896, algunos años después, digamos, de lo que fue el Congreso de 1888. Durante años, la Iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó sus con contornos claros y distintos, la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. Y aquí es donde está justamente esta cita maravillosa que es una de las que conocemos bastante bien. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y lo que la hermana Juan en la cita anterior decía, de 1896, es que este mensaje que ha sido presentado a la iglesia fue presentado con contornos claros y distintos. O sea, es muy importante destacar eso. No es una comprensión de la justificación por la fe que haya sido la misma que se venía teniendo hasta la época, digamos, de este Congreso. Aquí se presentó una visión completamente diferente a lo que se venía estudiando, por eso es tan importante. Y en 1889, dice ella, recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Eso es importante. O sea, el mensaje de 1888 era un mensaje de reforma y reavivamiento, muy importante. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Quisiera detenerme un minuto en esta cita. Eh, Mire, mucha gente me ha preguntado, ¿no? Y hoy en día los adventistas hablan mucho de esto y esperan mucho esto. ¿Qué debemos hacer para que por fin llegue el tan esperado reavivamiento y reforma? Y yo creo que en esta cita encontramos la clave. ¿Qué es lo que el pueblo Así es, necesita para que llegue el reavivamiento y reforma? El mensaje de Minneapolis, el mensaje de la indudablemente. justificación por la fe. ¿Piensas tú que esa es la clave para que por fin llegue el reavivamiento y la reforma? Es que indudablemente, de hecho, el mensaje que fue entregado en esa época tenía ese objetivo, era ese el propósito. Ya del solo hecho de declarar que es el mensaje del tercer ángel en verdad, es que no hay otro mensaje entonces que predicar. Es el mensaje de 1888. O sea, así de importante es para nosotros como adventistas. Así de importante debiéramos asumirlo nosotros como adventistas. Si nosotros como adventistas no nos damos cuenta de estas palabras y del significado profundo que tienen estas palabras, no nos vamos a dar cuenta de que ahí está la esencia, la clave, el fundamento que todo adventista debería estar estudiando hace mucho tiempo. Nosotros nos hemos dedicado a, a estudiar las profecías conectados de este tema. Y esto es muy importante porque las profecías son importantes, marcan el, el curso de la historia, nos dicen en qué momento de la historia nos encontramos, indudablemente nos ayudan a tener una referencia temporal y muchas cosas que son fundamentales para nuestra preparación. Pero la esencia de las profecías, la esencia del conocimiento profético, es que se produzcan los cambios en la iglesia, los cambios que se tienen que producir, porque la profecía del conocimiento profético dice 1 Corintios 13, aunque tuviera conocimiento de toda profecía, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y es interesante que 1 Corintios 13 se conecte de manera tan maravillosa con lo que estamos viendo. El mensaje del tercer ángel, un mensaje profético, se conecta con un mensaje de reforma espiritual. Y esto era algo que la hermana White tenía muy, muy claro, que el mensaje de 1888 es en el fondo un mensaje que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con un cambio en el corazón del ser humano, en el corazón del creyente.
en el corazón. Es ahí donde se produce la conversión. Y sin este cambio, sin este proceso, este nuevo nacimiento, sería absolutamente imposible que podamos ser salvos. O sea, el solo hecho de saber, por ejemplo, que Cristo viene pronto y creerlo con todas nuestras fuerzas, no nos va a hacer salvos. Lo que la hermana White y lo que la Biblia dice claramente, es que nosotros necesitamos un nuevo corazón. Y el Señor Jesús lo dijo de manera tan clara cuando dijo, solamente los de limpio corazón son los que verán a Dios. Ujú. Interesante. Sí, sí, justamente. Y mira, yo tengo una pregunta aún más directa entonces. Sí, ¿Tú crees que este mensaje, la correcta comprensión, estudio y la vivencia, predicación de este mensaje de justificación por la fe, apresuraría la venida de Cristo? mira, este es un tema crucial. Mira, justo la diapositiva que tenemos va para allá. ¿Ya? Porque mira la relación que hay entre estos dos textos. Nosotros conocemos que el mensaje de los tres ángeles parte con esto, ¿no es cierto? De Apocalipsis 14:6. El mensaje del primer ángel que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta ahí es un versículo bastante conocido, muy claro. Y relacionémoslo con Mateo 24:14. Dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjate de la relación, quiero que veamos el siguiente paralelismo. Primero, en ambos se habla de un evangelio, ¿no es cierto? Ese es un primer punto. En Apocalipsis 14 se habla del evangelio eterno, en Mateo 24:14 también que será predicado este evangelio del reino. En segundo lugar, tenemos que ambos aluden a una predicación del evangelio que se realiza en el momento previo a la venida de Cristo, porque en Apocalipsis 14:6 estamos hablando del mensaje del primer ángel. Esto es lo que abre, ¿no es cierto?, el mensaje de los tres ángeles. Y en Mateo 24:14 dice que entonces vendrá el fin. O sea, este no era un mensaje que el Señor Jesús le estuviera diciendo a los cristianos del siglo primero, quinto, décimo, no, está diciéndolo a los cristianos que van a tener parte en la última generación. Está hablando de aquellos cristianos que van a tener como misión predicar el evangelio a todo el mundo en una generación en la cual, que será la última generación, porque de ahí vendría el fin. Así que ahí estamos hablando, digamos, que ambos están en un contexto escatológico. Eso es muy Exacto. importante. Y aquí en ambos también se habla de este mensaje, este evangelio que debe cubrir toda la tierra. En 14:6 dice que va para toda la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Y es exactamente lo mismo que dice Mateo 24:14. O sea, podemos decir que ambos textos están hablando del mismo momento, al mismo pueblo y con las mismas características. Y la información, por lo tanto, habiendo establecido que ambos hablan de lo mismo, la información que en un texto se dice complementa la información del otro texto. Y lo que aparece en Mateo 24:14 es crucial, porque dice que a partir de que se cumple esta misión de predicar este evangelio del reino a todo el mundo, dice, entonces vendrá el fin. Hay indudablemente una concatenación de circunstancias. Hay una causa y un efecto. Se predica el evangelio, este evangelio del reino. No dice cualquier evangelio, dice este evangelio del reino. Y es interesante que la expresión, el evangelio del reino, también se utiliza en otras partes de la Biblia. Creo que está el apóstol Pablo lo utiliza cuando dice que el reino, el evangelio del reino no es sino otra cosa que justicia gozo y paz en el Espíritu Santo. Hay un texto bíblico que es muy claro y que relaciona precisamente el Evangelio del Reino con una experiencia en el Espíritu Santo. Es una experiencia de santificación. Y lo dice la misma Biblia. Entonces, relacionando solamente textos bíblicos, podemos llegar justamente a esta conclusión que tú dices. Ahora, antes que pasemos a la siguiente pregunta, mira cómo la hermana White confirma esto que acabamos de señalar, para que veamos la relación. Dice el mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón.
Y luego, en Materiales de 1888, ella dice, este es el fuerte pregón de Apocalipsis 18 que alumbra la tierra con su gloria. Es decir, el mensaje de los tres ángeles finalmente se conecta con el mensaje del cuarto ángel que aparece en Apocalipsis 18 y que es el fuerte pregón que alumbrará toda la tierra. Es exactamente lo mismo que aparece en Mateo 24:14. O sea, como tú bien dices, aquí ya tenemos una evidencia tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía para demostrar que de este mensaje, de la comprensión de este mensaje, depende indudablemente este fuerte pregón que es el que alumbrará toda la tierra y que apresurará la segunda venida. Excelente. Uf, qué bien, qué buenos textos. Sí, justamente ese era el punto al que quería llegar. A veces Cristo, hasta cierta medida, Cristo demora su venida, es porque su pueblo no ha hecho lo que tiene que hacer. Así Y es, eso es porque no ha comprendido el mensaje de la justificación por la fe correctamente y mucho menos lo está viviendo. Porque una cosa es comprenderlo y otra cosa es vivirlo. totalmente. Entonces, y tú hablaste, ¿no? Inclusive un poco de la última generación, ¿no? Y me encantaría que ese sea un tema futuro, hablar exactamente de qué es la teología de la última generación y su Exacto. correcta comprensión, porque he visto mucha gente tergiversando lo que es en realidad la teología de la última generación y sería bueno ponerlo claro, ¿no? Y Indudable. esta última generación es una generación que se levanta para reivindicar el carácter de Dios. Eso también lo dijimos en la transmisión anterior. Y esta generación se levanta es porque vivió y comprendió el mensaje de la justificación por la fe correctamente. Mira, Así es. no sé si tú has leído el libro de Lewis R. Walton, Omega, un libro bastante Sí, sí, conocido. Ahí sí. el autor hace una propuesta que a mí siempre me pareció sumamente importante. Y él casi al comenzar el libro habla de que si el pueblo hubiese aceptado, acatado, predicado y vivido el mensaje de 1888, ya Cristo hubiese estado listo para venir a principios del siglo XX. Así Entonces, es. eso a mí me dejó tan impactado y dije, el pueblo sigue vagando en el desierto solamente porque quiere. Mira, tú has dado en un punto que es muy crucial y muy importante también de tratar cada vez que hablemos del mensaje de 1888. Aquí voy a compartir nuevamente mi pantalla, porque justamente aquí esto es fundamental. El mensaje de 1888 indudablemente ha sido objeto de discusión, aún hasta el día de hoy, dentro de la iglesia. Y debemos decirlo eh, con total libertad y tranquilidad porque es un asunto que efectivamente se ha venido discutiendo y tiene posiciones también encontradas dentro de la iglesia. Eh, Primero que todo, el mensaje de 1888 fue rechazado en su momento. La respuesta es sí. Hubo un rechazo mayoritario. Ya pusimos el contexto de lo que fueron estos dos bloques que se estaban dando dentro del Congreso y lamentablemente la parte mayoritaria, la mayor parte de los delegados de este Congreso se hicieron, le dieron su respaldo, digamos, a la vieja escuela y negaron, digamos, o rechazaron la esencia, lo esencial, lo importante del mensaje que se le estaba entregando por parte de los pastores Waggoner y Jones. Esta cita dice lo siguiente, aparece en primera de mensajes selectos, dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos J. Waggoner y A.T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás obtuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Imagínate lo importante. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos.
Esta cita es muy clara. La misma hermana White reconoce ahí que hubo una oposición. O sea, esto no es algo, digamos, que una conclusión teológica que pueden hacer, o de los historiadores, que se puede hacer, digamos, a posteriori. No, esto fue un reconocimiento explícito que la misma mensajera del Señor hizo. Ella dice que esta oposición fue no contra el mensaje de los pastores Waggoner y Jones únicamente, dice contra el mensaje del Señor. Otra cosa que fue expuesto por los pastores Waggoner y Jones, pero ella dice que este fue era el mensaje del Señor. Y esto es tan importante porque nosotros vemos que efectivamente esto impidió que la iglesia pudiera cumplir su misión en su momento. Eh, Ella había sido muy enfática. Dios le ha dado a los hermanos Jones y Waggoner un mensaje para el pueblo. Dios era, de Dios venía este mensaje, venía con credenciales del cielo, dice en otras partes. Usted no cree que Dios los ha confirmado, pero Él les ha dado preciosa luz. Cuando usted rechaza el mensaje presentado por estos hombres, usted está rechazando a Cristo, el dador del mensaje. O sea, imagínate, estas palabras asumámoslas para nosotros mismos. Nosotros, al ignorar este mensaje voluntariamente, de alguna forma también estamos participando de un rechazo. Nosotros no podemos ser ignorantes de estas palabras si el Señor le ha dado tal grado de importancia y lo ha puesto con palabras tan grandes y claras. Imagínate, como adventistas nosotros deberíamos tomar esto y dedicarnos indudablemente a investigar qué fue lo que significó, entonces, cuál es el contenido de este mensaje. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo está a nuestro alcance, era lo que tú decías recién, y aquí lo confirmamos una vez más, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo, y aquí viene, mira, esto es lo importante, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Wow. Sabes que esta cita es demoledora porque resume lo que aparece también en muchas otras partes de los testimonios, donde la hermana White dice lo mismo, con otras palabras, y ella de hecho esperaba la venida de Jesús en sus días. Esto es muy importante. Si la iglesia de Cristo, la iglesia adventista, hubiese predicado el mensaje de la justificación por la fe, haciendo caso al mensaje que provenía de Dios mismo, habiendo usado estos instrumentos, Waggoner y Jones, si la iglesia hubiera aceptado este mensaje, Cristo hubiera venido. Cristo hubiera venido ya. Hay varias fechas que ella después ya comentó, digamos, en su escrito y aparecen también en la literatura, que eran fechas en las que Cristo podría haber venido. Ella esperaba, por ejemplo, que Cristo regresara para 1893, y y hay varias declaraciones que hablan de eso. Ella no estaba poniendo fecha, pero ella en su corazón tenía esa esperanza, esa expectativa. Estamos hablando de, si el Congreso fue en 1888, imagínate, ella tenía una expectativa personal de ver a Cristo no más allá de 5 años después Wow. del Congreso de 1888. O sea, imagínate lo inminente que era que la iglesia entendiera este mensaje en su época, en su tiempo. Y cuando sucedió que la iglesia rechazó este mensaje, hay otras citas por aquí que no alcancé a poner por falta de tiempo, donde ella dice que por culpa nuestra, efectivamente, Cristo ha decidido retrasar su venida, mucho más allá de su propia existencia, de su propia vida. Ella misma se lamentaba que no iba a estar viva para poder para poder ser parte de este grupo de los 144.000, ser transformada, digamos, en este grupo que va a ser trasladado sin conocer la muerte. Ella iba a tener que pasar por esa experiencia y así tuvo que ser. Pero es interesante cómo efectivamente aquí hay una vinculación directa del mensaje de 1888 con este mensaje que era la última amonestación que el mundo debía recibir para que Cristo pudiese venir. Wow, excelente, excelente. Sí, y es justamente eso. Si nosotros comprendiéramos bien este mensaje, Cristo ya hubiese venido. Y Así es. el problema es que muchas veces el mensaje se presenta a medias o ni siquiera se presenta. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que habla de la justificación, ¿no? Y que Cristo te perdona y te sigue perdonando, pero muy poco se habla actualmente de que esa gracia de Cristo que te perdona también te debe perfeccionar.
Así es. Y cuando tú dices eso, automáticamente te tachan de disidente, de legalista, de perfeccionista y otra serie de adjetivos. Pero no, ese es el mensaje que Dios le dejó a este pueblo. Es un mensaje sumamente adventista y sumamente bíblico y no debería ser rechazado. Y eso me genera una pregunta. Eh, ¿Por qué piensas? Bueno, ahí decía, ¿no? Que en 1888 el mensaje fue rechazado en parte por orgullo, por obstinación, por preconceptos que tenían los líderes en aquel entonces y los hermanos en general. Sí, pero ¿por qué piensas que actualmente no se está predicando este mensaje? Si estamos viendo que es tan importante y tan fundamental para la iglesia, ¿por qué no se lo está predicando? ¿Por qué no se lo está enseñando a la hermandad?